We talked in the first session, En la primera sesión hablamos we talked about defining a leader. sobre la definición de líder, We gave a characteristic of a leader, dimos las características de un which líder, is wisdom and vision. que es la visión y la sabiduría. Now we're going to talk about another characteristic that leaders must have, Y ahora vamos a hablar de otra característica que un líder debe tener. and that is faithfulness. Y esta es la fidelidad. Faithfulness. Fidelidad. Leaders are chosen by God Los líderes son escogidos por Dios to accomplish a task. para alcanzar una tarea. And what God wants is for us to faithfully complete that task. Y lo que Dios quiere es que fielmente terminemos esta tarea. Faithfulness completes La fidelidad, three-part arc of service that God is looking for in us. la fidelidad en terminar una tarea es parte del servicio que Dios busca en nosotros. First, we are called. Primero somos llamados We are called to some sort of leadership. Somos llamados a desarrollar algún tipo de liderazgo. We then pursue that calling. We begin to qualify. Luego nosotros caminamos hacia ese llamado para ser calificados. Then we are chosen. Luego somos escogidos. And then finally, we must be faithful. Y finalmente debemos ser God fieles. is looking for us to be faithful. He requires us to be faithful. Dios desea que y requiere que seamos fieles. Let's look at Proverbs 20, Veamos en Proverbios capítulo 20 verse 6. y verso 6. Go ahead and read that, please. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O hombre fiel, dice en otras versiones. ¿Quién lo hallará? Many will proclaim their own goodness. Muchos van a proclamar su propia bondad. Many will proclaim their own goodness. Muchos van a proclamar su propia bondad. Nowhere is this more evident Y en ningún lado se hace esto más evidente than when you're in a job interview. que cuando estás en una entrevista de trabajo. Have you ever been in a job interview ¿Alguna vez has estado en una entrevista de trabajo? where you sit down in front of someone and they say, "Tell me about yourself. Te sientas enfrente de alguien y esa persona te dice, cuéntame de ti. Tell me about how good you are. Cuéntame qué tan bueno eres. Tell me why I should hire you for this job." Dime por qué debo contratarte para este trabajo. And many will proclaim their own goodness. Muchos van a proclamar su propia bondad. But as one who has, I'm looking for someone who can prove to me that they're going to be faithful to do the job. Si no busco a alguien que me pueda probar que es capaz de ser fiel al trabajo que A tiene. faithful person is very hard to find. Una persona fiel o verdadera es difícil de hallar. In Scripture it says, many are called, but few are chosen. La escritura nos dice que muchos son llamados y pocos escogidos. And even fewer are found faithful. Y aún menos son encontrados fieles. Faithfulness is of utmost importance Y to la the Lord. fidelidad es sumamente importante para el Señor. Faithfulness to do and complete the work that He gives us. Fidelidad para hacer y terminar la obra que nos ha encomendado. Faithfulness is very important. La fidelidad es muy importante. Hebrews chapter 3 and verse 5. Hebreos 3, verso 5. Hebreos 3, 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moses was faithful in all his house. Moisés fue fiel en toda su casa. 1 Timothy 1 verse 12. Primera Timoteo 1, verso 12. Primera Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Paul said that God has counted me faithful. Pablo decía que Dios lo encontró fiel. God is looking for faithfulness. Y Dios busca And la fidelidad.
He is the one who determines whether we are faithful or whether we are not faithful. Y es Él quien determina si somos fieles o no. We have to strive to be faithful in everything that God gives us to do. Y debemos luchar por ser fieles en todo lo que Dios nos da. Will we be faithful? ¿Seremos fieles? When you are selecting someone for the ministry Cuando seleccionas a alguien para el ministerio and you're seeking the Lord y buscas a Dios for the various ministry positions, para las distintas áreas de ministerio, one of the prayers you should pray, una de las cosas que debes orar Lord, will they be faithful? es que puedas ser fiel. Will they be faithful? Perdón, que encuentres personas fieles. Will they be faithful in this position? ¿Serán ellos o ellas fieles en esta posición? 1 Corinthians chapter 4, 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios 4 and verse 2. y verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Actually, let's back up to verse 1. Pero leamos también el 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ministers in Christ, Lo- stewards of the mysteries of God. Los ministros de Dios son administradores de los misterios de But it Dios is required y se les requiere that we be found faithful. que seamos hallados fieles. We must be faithful. Debemos ser fieles. Let's look at some keys to faithfulness. Y miremos ahora algunas llaves o algunas claves para la fidelidad. Let's look at Luke chapter 16 Veamos en Lucas capítulo 16, and verses 10 through 12. versos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? You read 12 also? Yes. Okay, good. 3 areas of faithfulness that we find here in these verses. Bueno, aquí tenemos 3 áreas de fidelidad. First of all, that which is least. Primero, lo que es muy poco. We often think of large positions or big important tasks. A menudo pensamos en posiciones grandes o en tareas grandes. A lot of people grow up, or when they are growing up and they want to be a minister, Muchas personas están creciendo y conforme crecen anhelan ser ministros they think of being a preacher, y lo right? que piensan es en ser predicadores, Standing behind the pulpit, estar detrás del púlpito, vehemently or giving the word of God vehementemente predicando la palabra de Dios, with passion, with strength, with anointing. con pasión, con fuerza, con unción. Very important. Es muy importante, Very important ministry. un ministerio Or importante. perhaps they think, I'll be a worship leader behind the pulpit, leading the congregation in worship. O quizás piensan, bueno, seré un líder de alabanza detrás del púlpito, dirigiendo a toda la congregación a adoración. They have their sights set on large positions. Y tienen su vista puesta en grandes posiciones. But in order to get to the large position, Pero para poder alcanzar esa gran posición, you must learn to start in a small position. hay que aprender a comenzar en una posición pequeña. When I was in Bible school, Cuando estaba en el instituto bíblico, I had a degree, yo tenía un diploma universitario and I left a job that I had for almost 10 years, y abandoné un trabajo que había mantenido por 10 años más o where menos. I had a very good salary, Tenía un buen salario and I left that position to go to Bible school, y dejé ese trabajo para ir al instituto bíblico, where I had no salary. en donde no tenía salario. And during the summer, between semesters, Y durante las vacaciones entre los semestres, I took a job at a restaurant. tomé un trabajo en un restaurante. And one of my jobs was to sweep
and mop the floor. Y una de mis tareas era barrer y trapear el piso. And one night, I was mopping the floor, Y una noche yo estaba trapeando el piso and I felt myself begin to complain. y me empecé a quejar. And I said, I have a college degree, Me empecé a preguntar, yo tengo un diploma universitario, an engineer. soy ingeniero, I'm too good to mop this floor. yo soy muy bueno como para estar I'm going to school to be a pastor. trapeando el piso y además estoy estudiando para ser pastor. I shouldn't be mopping this Yo floor. no debería estar trapeando. And God said, he who is faithful in least. Y Dios me dijo, el que es fiel en lo muy poco, If you're not faithful in small things, how can you be faithful in big things? porque si no puedes ser fiel en cosas muy pequeñas, ¿cómo lo vas a hacer en las cosas And grandes? then he asked me, he goes, are you really too good to mop this floor? Y luego me preguntó, ¿estás dispuesto a trapear este piso? No, señor. Yo le dije, claro, Señor. No, señor. Often, Muy a menudo we are given very small, seemingly insignificant areas of responsibility. se nos dan pequeñas, incluso insignificantes áreas de But responsabilidad. God is testing Pero Dios está probando to see if we will be faithful. para ver si somos fieles. And I love going to churches Y a mí me gusta ir a iglesias and seeing y ver how people interact in the church cómo las personas interactúan en la iglesia. and see who does the little tasks and who watches people do the little tasks. Y ver quiénes son los que están haciendo las cosas pequeñas y quiénes observan a los demás hacer las cosas pequeñas. You learn a lot about who has the heart of a servant, who is faithful and who is not, Y se aprende mucho de quién tiene el corazón de un siervo y Just- quién es fiel, by watching solo observando how they interact. cómo interactúan. We had in my church when I was younger, En mi iglesia, cuando yo era más joven, we, just like we did yesterday, we had a service where we did communion, Santa Cena. tal como tuvimos el día de ayer, hubo un servicio de Santa Cena We had 12 men y teníamos 12 hombres who were responsible to hand out the bread and the juice for everyone. responsables de entregar el pan y la bebida. And our pastor chose these individuals, Y mi pastor escogió a estos 12 individuos and they had one requirement, y había solo un requerimiento. was that they were to wear a jacket and a tie, Había un requerimiento que debían utilizar saco y corbata on the day that they were to serve the communion. en el día en que sirvieran la Santa Cena. It didn't have to be any other service, just the day that they were serving communion. No tenían que andar así en todos los servicios, solo en el servicio donde entregaban Santa Cena. And so when our pastor chose these men for this ministry, Así que cuando el pastor escogió a estos 12 hombres para este ministerio, he shared with them the one requirement. les compartió este requisito. And I was one of the people who were in the reserve. I was not a full-time minister, I was a backup. Y yo era uno de los que estaba como en la banca en el servicio. So if- Yo no estaba de tiempo completo, sino simplemente estaba ahí So en if caso someone de was ser sick necesario. or out of town, I would fill in during their time and serve the emblems. Así que si alguien estaba enfermo o andaba de viaje, entonces yo estaba ahí disponible para cubrir a esa So I persona. had to always be ready and have a jacket and tie on. Por lo tanto, siempre tenía que estar listo y andar con un saco y una corbata. Now, it was not required that it was very fancy or very expensive. No se requería que fuera muy elegante o muy costoso. And actually, our pastor offered Y to help. de hecho nuestro pastor ofreció ayudar. If someone could not afford a jacket or tie, he offered to help them find one or obtain one. Si alguien no tenía dinero para comprar un saco y una corbata, él podía ayudar económicamente. So that there was no reason Así que no había razón for them to not have it para no tenerla. on that one day a month. Y en ese único día del mes, Okay? And it was always the first Sunday of the month. y siempre era el primer domingo del mes. So there was never any question about when is Santa Cena.
Así que ni siquiera había incertidumbre de cuándo era la Santa Cena. It seems very clear, right? Parecería muy claro. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido esto para ustedes? It's always the first Sunday of the month. Siempre el primer domingo del mes. You just have to wear a jacket and a tie. Solo hay que usar un saco y una corbata. If you don't have one, we can help you get one. Y si no tienes uno, te podemos ayudar a conseguir. That's it. Eso Very era todo. simple. Muy Very simple. small thing. Muy pequeño. And over the years, Y con el pasar de los años, you noticed uno se daba cuenta the same people que la misma gente were always forgetting siempre se les olvidaba to wear their jacket or their tie. traer su saco o su corbata. Over and over and over again. Una y otra vez. It was a testing ground Y esto era un campo de prueba to see who was faithful in a small thing. para ver quién era fiel en lo pequeño. It's not a very big deal to wear a jacket or a tie. Porque no es una gran responsabilidad tener un saco y una corbata. And it's not a very glamorous ministry to hand out bread and juice to people in the church. Y no es un ministerio muy glamoroso el de entregar el pan y el jugo en la Santa And Cena. over and over and over, we would see who was faithful in small things and who was not. Y una y otra vez observamos quién era fiel en lo muy pequeño y quién no. And those who could not handle that small task Y los que no podían manejar esta pequeña tarea, were not given any larger responsibilities. no se les daba ninguna otra responsabilidad Or mayor. if they were given a larger responsibility, they were often not faithful there either. O si se les daba una responsabilidad mayor, por lo regular tampoco eran fieles en There are ella. many small tasks, ministries in the local church, aren't there? Y hay muchas tareas pequeñas en el Just- ministerio. Just look around right in front of you Solo vean enfrente de ustedes at those tables. estas mesas. That is a ministry. Ese es un ministerio. Somebody, or perhaps more than one person, hopefully more than one person, Una persona o posiblemente más de una persona puts those tables out for you. prepara estas Right. mesas para ustedes. And I'm sure Pastor Ricardo appreciates it. Otherwise, he'd have to do it himself. Y yo estoy seguro que el pastor Ricardo está muy agradecido por eso. De lo contrario, él tendría que hacerlo. Correct? ¿Correcto? He appreciates that ministry very much. Así que él aprecia este ministerio. You also appreciate that ministry, don't you? Ustedes también lo aprecian. Do you appreciate that ministry? ¿Aprecian este ministerio? Would it be very hard to write your notes on your lap like this? Porque sería muy difícil estar escribiendo sus notas en la pierna. Isn't it nice to have these tables in front of you? ¿No es lindo tener una mesa aquí? Very important ministry. Es un ministerio importante. And if that person or group of people was not faithful in that, Y si esa persona o ese grupo de personas no fueran fieles en and you esto, show up on Monday evening with no tables, y ustedes llegan el lunes en la noche y no hay mesas, you notice, se dan cuenta. wouldn't you? ¿No es así? ¿Dónde están las mesas? Right? What happened? ¿Qué pasó con las mesas? Who is the person who we need to look for? ¿Quién es la persona responsable de esto? All right? Very important ministry. Es un Another important ministerio ministry importante. that I'm very thankful for, Otro ministerio que es importante y que yo agradezco somebody puts water on the pulpit. es que alguien pone agua debajo del púlpito. And I'm very thankful for that water Y yo agradezco esa agua because my voice gets very dry. porque mi voz se seca. It's not very glamorous, No es un ministerio glamoroso, but it's very necessary. pero muy necesario. And someone who's faithful doing those things Y alguien es fiel haciendo esto. will often be faithful in bigger things. Y esta persona But you have probablemente to sea start fiel en algo someone mayor. small. Y hay que comenzar en algún There's lugar another pequeño. reason why you start someone on a small task. Hay otra razón por la que una persona debe comenzar haciendo algo pequeño. Who else can think of a reason why you would give someone a small task first? ¿Alguien aquí puede pensar en una razón por la que alguien debe comenzar con tareas pequeñas? Any ideas? ¿Alguna idea? What's up?
To gain responsibility, Sí, right? para ganar responsabilidad. What else? Algo más. ¿Qué más? Yes. So they can gain experience. Para ganar experiencia a lo largo de su So vida. they can learn discipline Para aprender disciplina and develop a pattern of success. y desarrollar un patrón de éxito. To be successful. Para ser exitosos. You might think, oh, it's not that big of a deal to put tables up, Alguien puede decir, ay, pues si no se Or requiere tanto poner mesas. to take the tables down. O no se requiere mucho para But quitar las mesas. continually doing it and seeing how many people benefit from it Pero al hacerlo continuamente y ver cuántos se benefician can de help eso, someone feel a pattern of success and Eh, experience esto doing the genera work. un patrón de éxito y de experiencia de cómo hacer el trabajo. They also develop discipline in their lives. También desarrolla disciplina. Maybe it means they need to stay an extra 5 minutes after service or show up an extra 5 minutes early. Quizás significa que deba permanecer 5 minutos después del servicio o llegar don't know. 5 minutos más temprano. I don't know what the responsibility is, but there's something there where they have to learn some discipline to change a pattern in their life to complete that ministry. Y no sé los detalles de cómo se hace esta tarea, pero hay cosas que requieren desarrollar also- en su vida y responsabilidad. Gives them a sense of ownership. Eso también les da un sentido de responsabilidad o de adueñamiento. They own that task, it's theirs. Ellos son dueños de esa tarea, es parte de ellos. And they can be proud of it. Y esto les da satisfacción, They can be proud that they completed that task successfully. les da un sentido de satisfacción que han terminado All esta of these tarea. things are encouraging growth in people. Y todo esto anima el crecimiento de la persona. So you give them a small task Así que se les da una tarea pequeña so they can develop discipline and learn what it means to be successful. para que desarrollen disciplina y aprendan a tener éxito. If I were just to pick somebody and say, okay, you preach tomorrow, 60-minute message, go. Si yo tuviera que escoger a dedo a cualquier persona y decir, tú tienes que predicar mañana un mensaje de 60 minutos, That would be overwhelming for most people, eso sería algo abrumador para la mayoría de personas. especially if they've never preached before. En especial si nunca han predicado antes. So just tell someone, do an hour message tomorrow or next week and have fun with it. Decirle a alguien, la próxima semana vas a predicar un mensaje de 1 hora, así que diviértete. That would be overwhelming for a lot of people. Eso sería abrumador para muchas personas. But Pero if you were to say, we're going to do a 5-minute si le dices, vamos a hacer algo de 5 minutos, exhortation una exhortación, before a prayer meeting, antes de un culto de oración, just prepare 5 minutes solo prepara algo de Or 5 10 minutos o de 10 minutos. and then offer to help them with it. Y si le ofreces ayuda a la persona It's in a smaller atmosphere, en una atmósfera más pequeña, a little less pressure than Sunday morning with everybody there, sin tanta presión como un domingo en la mañana donde está toda la congregación, a lot less time constriction, con un tiempo más reducido, and then you offer to help them. y les ofreces ayuda. Then they deliver that 5 or 10 minutes, Entonces pueden entregar ese mensaje de 5 o 10 minutos and they realize, oh, it's not that bad. y se dan cuenta, esto no está tan mal. Or maybe they're terrified and they say, oh, I got through it. It was still scary, but I got through it. O quizás estaban aterrados, pero lo lograron hacer y les cae la satisfacción que lo They completaron. feel encouraged. Y esto los anima, They feel strengthened. se sienten fuertes, And fortalecidos. you help them through the message, Si tú los ayudas con el mensaje or you help them afterwards by helping them on how they can improve. o les ayudas después comentándoles cómo pueden mejorar, And then maybe you let them do that a few more times. y si los dejas hacer eso un par de veces So más, it becomes a pattern of success for them. se vuelve entonces un patrón de éxito en sus vidas. And then you give them a bigger responsibility. Luego les puedes dar una responsabilidad más grande. Maybe do a 30-minute. Quizás prepara un mensaje de 30 Or minutos maybe teach a
children's church class or something. o dirige una clase de niños en la escuela And dominical o then algo por el grow and estilo. grow and grow and Y grow. empiezan a crecer y a crecer. Right? So Okay. you're not just doing it to see if they'll be faithful, but you're doing it to help them be faithful. Así que no solo hacemos esto para probar si son fieles, sino para asegurarnos que crezcan en fidelidad. If you give them a large task all up front, they might be overwhelmed and not be able to complete it. Porque si les das una tarea demasiado grande, quizás esto sea muy abrumador y no tengan la capacidad de entregarla. And they could become discouraged or frustrated Y and es- not want to do that task anymore. Y esto los puede desanimar, los puede frustrar e impedir que continúen trabajando. Understand? ¿Comprendemos? So you need to be faithful in small things. Así que hay que ser fiel en lo pequeño, en lo poco. You also have to be faithful in riches, También hay que ser fiel en las riquezas. in unrighteous riches. Who will commit to your trust the true riches? En las riquezas injustas, ¿quién nos confiará lo verdadero? Money is a very important demonstrator of character. El dinero es algo que prueba el carácter. How you handle money, how you're responsible with money. Cómo se maneja el dinero, qué tan responsable se es con el dinero, It's a very clear demonstrator of character in someone's life. es algo que demuestra claramente el carácter de una persona. I was asked one time to help a treasurer of a church En una ocasión se me pidió que ayudara al tesorero de una iglesia look at the finances of the church, a revisar las finanzas de la iglesia and they were an absolute disaster. y eran un desastre. They had never been balanced. They didn't understand the income or outcome. They had no concept of what was going on. Nunca habían sido registradas, It was very bad. no se tenía control de los ingresos ni de los gastos, estaba fuera de control. And I found out that the person who was responsible for the finances of the church, their own personal finances were also a disaster. Y me di cuenta que la persona que tenía a cargo las finanzas de la iglesia también era un desastre en sus finanzas personales. So it was very easy for me to see Así que fue muy fácil para mí ver how the finances of the church had gotten so out of order. por qué las finanzas de la iglesia se habían salido de control. So I had to help, Así que tuve que ayudar. and I had to start very small Empecé con algo bien pequeño and build up a pattern of how to handle finances. y empecé a desarrollar un patrón de And- cómo manejar las And then finanzas. eventually, things got a little better. Y eventualmente las cosas mejoraron un poco. But oftentimes, if you're not faithful with money, Pero a menudo, si no somos fieles con el dinero, you're not able to handle eternal riches either. no podremos manejar los tesoros eternos. So this isn't a course on finance, Así que este no es un curso de finanzas, on spiritual finances, sino es finanzas espirituales. but I'm sure you all are familiar with this topic, Pero supongo que la mayoría está familiarizado con este tema, handling money appropriately, el de manejar according el dinero to God's word, okay? de una buena manera de acuerdo a la palabra de Dios. Also, verse 12, we must be faithful in that which belongs to someone else. En el verso 12 se nos dice que también en lo ajeno hay que ser fieles. Otherwise, how can we be faithful with that which how could anyone give us that which is our own? De otra manera, ¿quién nos dará lo que es nuestro? A very difficult test Una prueba muy difícil is to work under authority of someone else, es trabajar bajo la autoridad To de work. alguien más, under their vision, trabajar bajo la visión de esta persona and to serve them faithfully. y servirles fielmente. I was sent to a church right out of Bible school Yo serví en una iglesia recién salido del instituto bíblico and said, "This you are to serve y, this ministry. y pensé, tengo que servir en este You're ministerio, to serve." tengo que servir. And it was a challenge Y fue un gran reto, because I knew what God had for me and for my wife porque yo conocía lo que Dios tenía para mí y para mi esposa, was to learn to serve in that which belongs to someone else. pero tenía que aprender a servir
en aquello que le pertenece a alguien más. And you have to be faithful to that person, that individual, and what they're and love that ministry as if it is your own. Y hay que ser fieles a esa persona, a ese individuo y a aquello a lo que ha sido llamado a servir. Otherwise, how can you have something that is your own? De otra manera, ¿cómo se puede obtener lo que es nuestro? You understand? ¿Comprendemos esto? 3 areas of faithfulness. 3 áreas de fidelidad. Little things, money, Las cosas muy pequeñas, and that which belongs to someone else. el dinero y From aquello Luke que le chapter pertenece a alguien más. 16. Lucas capítulo 16. We will be tested in these areas over and over and over again. Seremos probados en estas áreas una y otra vez. Another area of faithfulness Otra área de fidelidad is in our employer-employee relationships, work relationships. es en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestro empleador o con nuestros empleados. Our secular job is very important. Nuestro trabajo secular es muy importante, It serves a very important part of our lives. es parte importante de nuestra vida. It's not just how we pay our bills, No es solo la manera en que logramos pagar nuestras responsabilidades, although that is a big part of it. aunque sí juega un papel importante en eso, You do have to pay bills, right? porque hay que pagar facturas. But the Lord will often work many things out in our lives through our secular job. He Pero- did for me, I know for sure. Pero también el Señor va a trabajar muchas cosas en nuestras vidas a través de nuestro trabajo secular. Así lo hizo Dios en mí. If we have to work for someone else, Si debemos trabajar para alguien más, we are their servant. somos su siervo. That's a hard thing to understand. Y Or es- it's a hard thing to grasp. Y esto es difícil de comprender o de percibir. It's very challenging. Es muy retador I'm a servant. decir soy un siervo. I'm a servant. Soy un siervo. If you work for someone else, Si uno trabaja para otra persona, they have agreed to pay you ellos han acordado pagar algo for your time por tu tiempo, from 8 o'clock in the morning till 5 o'clock in the evening, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Monday through Friday. lunes a viernes. For those hours, Durante esas horas, you're their servant. eres su siervo. They've paid for your time. Han pagado por tu tiempo. That's a challenging thing. I'm nobody's servant. I'm my own person. Y eso es algo difícil, porque decimos, no, yo no sirvo a nadie, yo me pertenezco a mí. But you're not. Pero no, And really, en realidad, we're supposed to recognize se supone que debemos reconocer that everything we do is as unto the Lord. que todo lo que hacemos es como si lo hiciéramos para el Señor. If we can't work for a boss, Si no or podemos have a trabajar boss, para un jefe o tener un jefe, if we have a problem with authority, si tenemos un problema con la autoridad, it's usually because we have a problem with the Lord. usualmente es porque tenemos un problema con el Señor. Is that correct? ¿Es esto correcto? Yes, it's correct. You can Sí. agree with me. It's Es okay. correcto. Pueden estar de acuerdo conmigo, no hay problema. I've noticed Yo he notado, people that I know in my life, la gente que yo conozco, they go from job to job to job to job. he visto quienes van de un trabajo a otro, a otro, a otro, a otro. Oh, I don't like that boss. He doesn't treat me fairly. Ah, no me gusta este jefe porque no me trata I don't bien. like that boss because he does this. No me gusta aquel otro jefe porque I don't hace like esto. that job because this boss is, etc. No me gusta este trabajo por cualquier otra And cosa. everywhere they go, they have a problem with a boss and a different job that they don't like. Y donde quiera que van tienen un problema con el jefe, no importa el trabajo que sea. And really, it's because they have a problem with authority. Y en realidad es que tienen un problema con la autoridad. They have a problem with authority is because they're running from the Lord and He's trying to deal with them and they won't let Him. Y su problema con la autoridad se debe a que están corriendo de Dios y tienen un problema ahí. Now, I'm not saying we should never leave jobs, Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que nunca debemos dejar un trabajo. but usually when we leave one job to go to another, it's because the Lord has given us a better job or a more experience or something different. Porque usualmente cuando nos vamos de un trabajo para hacer otro es porque quizás Dios nos ha provisto un mejor trabajo o hemos ganado experiencia para hacer un Sometimes trabajo He puts us in a mayor. job with a boss who treats us poorly because He wants us to stay there and learn something. A veces Él nos da un trabajo donde el jefe no nos trata bien porque Dios quiere
que aprendamos algo en esa And I can tell situación. you that's true in my own life. Yo les puedo decir que esto se ha cumplido en mi vida. Several years ago, Muchos años when I atrás, first started a job in Virginia, cuando comencé un trabajo en Virginia, I had a great boss. tenía un gran jefe, He was excellent. excelente. He let us think for ourselves. He was a very good boss. He cared about us. He watched over us. Nos dejaba pensar por nosotros mismos, nos cuidaba, estaba al pendiente, And it was a great atmosphere and a great job, and I loved it. tenía una gran atmósfera, era un trabajo que a mí me encantaba. And then there was some restructuring in the company, Luego hubo una reestructuración en la empresa and I had the same position, the same title, y yo quedé en la misma posición con el mismo cargo, but a different boss. pero con un jefe distinto. And he was not a good person. Y él no era una buena persona. He didn't like Christians. He knew I was a Christian. He treated me poorly, No le caían bien los cristianos y sabía que yo era He treated cristiano me- y me trataba mal. unfairly, even against other people in my own team. Y me trataba con injusticia aún en comparación And it con was los very otros. oppressive. He was verbally abusive, yells and things like that. It was terrible. Era muy agresivo, era muy abusivo también, Very gritaba aggressive. y todo eso. Muy agresivo. And my first instinct was, I'm going to quit. I'm out of here. Y mi primer instinto fue yo renuncio, me largo de este lugar. I can get a different job somewhere else. Yo puedo obtener algo distinto en otro lugar. And I tried. Y traté. I wanted to go somewhere else. Yo quería irme a otro lado. And the Lord says, no, Y el Señor me dijo, no, I want you to stay here. yo quiero que te quedes aquí. I'm working something out in your life. Estoy trabajando algo en tu vida. And I said, Lord, ¿por qué? Y le dije, Señor, ¿por qué? This is terrible. Eso es terrible. And he reminded me that all authority comes from him. Y él me recordó que toda autoridad viene And he de él. gave me that boss for a reason. Y me dio ese jefe por una razón. And it was a very, very difficult time. Y fue un tiempo muy difícil. But he taught me several things Pero me enseñó muchas cosas. about how to manage people De cómo administrar a las personas and how not to manage people. y cómo no administrar a las personas. Also, he reminded me of this verse, Colossians chapter 3, También me recordó del verso en Colosenses capítulo 3, 22 to 24. versos 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. He starts off the verse, siervos. Comienza el verso diciendo, siervos. That means servant. Eso significa un sirviente. You are a servant. Tú estás para servir. I'm a servant. Yo soy un siervo. And in order to be a leader, Y para ser un we líder have to understand what it means to be a servant. hay que entender lo que significa ser un siervo. Because as we're going to learn later on, Porque como vamos a aprender más adelante, a leader un líder is nothing more than a servant to his team, to their team. no es más que un siervo del equipo. You serve your team. Se sirve al You equipo. give them what they need to be successful. Se les da lo que requieren para tener éxito. But we first must learn to be a servant. Pero primero hay que aprender a ser un siervo. Now I want to ask you, Ahora yo quiero preguntarles, what does it say? No para los hombres. Don't work for men. All right? no trabajar, no sirviendo al ojo o a los hombres. Don't work for men. What does that mean? ¿Qué significa eso? Working for men. Trabajar para los hombres o agradar Now- a los hombres. I want to ask you a question. Have you ever known someone who only works hard when the boss is watching? Quiero preguntarles, ¿han conocido a alguien que solo trabaja duro para cuando está el jefe presente? If the boss is there, they're working very hard, Están trabajando muy duro. following all the rules, Siguiendo todas las reglas, doing everything exactly the way it's supposed to be done. haciendo todo exactamente como debería ser. And then as soon as the boss leaves, Y tan pronto se va el jefe, they put their feet up on their desk and their hands behind their head, suben los pies a la mesa,
se ponen las manos en la cabeza and they take a siesta. y se toman una siesta. You know anybody like that? ¿Conocen a alguien así? You ever worked with anybody like that? ¿Han trabajado con alguien así? They're working for men. Trabajan para el hombre. They only work hard when the boss is around. Solo trabajan duro cuando el jefe está ahí. That's not a true servant. Y eso no es un verdadero siervo. That's what we call a man pleaser. Eso lo llamamos un complaciente de hombres. They work for men. Trabajan para el ojo, para el hombre, para el jefe. That is not how a true servant acts. Y este no es un verdadero siervo. He tells us, work as if you are working for Christ. Se nos dice que trabajemos como si lo hiciéramos para Cristo. Because Porque He is the one that gives you the reward. Él es el que da la recompensa. And whatever you do, Y sea lo que hagamos, do it with all your might hagámoslo con toda nuestra fuerza as unto the Lord. como para el Señor. Because He's the one who gives you a reward. Porque Él es el galardonador. The reward doesn't come from men. La recompensa no viene de los hombres, It comes from God. sino de Dios. That's how we become true servants. Así es como nos convertimos en verdaderos Another siervos. example from my personal life. Otro ejemplo de mi vida personal. Before I moved to New York, I was still in Michigan working for a previous job. Antes de mudarme a Nueva York, yo estaba en Michigan trabajando en un lugar It was customary, y era costumbre, although not required, aunque no era requerido, that at this job, en este trabajo, that every year que cada you año would get a small salary increase, obteníamos un pequeño incremento salarial, what they would call a cost of living increase. lo que ellos llamaban el incremento en el costo de vida. Enough to cover additional expenses and so forth. Usually 1 to 2, sometimes 3% of whatever your salary is. Solo suficiente para cubrir algunos cuantos gastos extras, quizás 1, 2 o 3%. It's not a lot, No es mucho, but it's good. It's pero nice. es bueno, It's nice. es agradable. I went at this job 5 years Yo estuve en ese trabajo 5 años with no salary increase. sin At all. incremento salarial, nada, With no salary increase. sin incremento salarial. While other people on my team Cuando otros en mi equipo, were getting 3, 4, 5%. mientras ellos estaban recibiendo 3, 4, 5% And I incremento, got no increase. yo no tenía nada. And de every incremento. year my boss would talk to me. Y cada año mi jefe me hablaba, You're doing a good job. me decía, estás haciendo un buen trabajo, There's a complication with this and I can't give you this. Pero I'll hay take un- care of you, don't worry. pero hay algunas complicaciones y no te puedo dar esto, pero no te preocupes, yo voy a cuidar de ti. And they told me that for 5 years. Y durante 5 años me lo dijeron. And after 3 years, Y después de 3 años, I was ready to quit estaba listo para renunciar and look for another job. y buscar otro trabajo. Because all of my coworkers doing the same job as me were getting increases. Porque todos mis compañeros que hacían el mismo trabajo estaban obteniendo incrementos. And I was getting nothing, Y yo no obtenía nada, doing the same job. haciendo el mismo trabajo. This is unfair. Y eso era injusto. This isn't right. No es lo correcto. This is unjust. Es injusto. I don't deserve this. Yo no merezco esto. I'm going to find another job where I'm treated fairly, Voy a buscar otro trabajo donde me traten bien, where people take care of me. donde la gente me cuide. And the Lord says, who do you work for? Y el Señor me dijo, ¿para quién trabajas? I said, what do you mean? Who do I ¿Eh? work for? ¿Cómo así? ¿Para quién trabajo? I work for him. Trabajo para Él. And he goes, really? El Señor me dijo, ¿en serio? And he reminded me of this verse, Colossians 3:23. Y me recordó 24. este verso en Colosenses 3:24. Verse 24. En el verso 24, Knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance. sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, For you serve the Lord Jesus Christ. porque a Cristo el Señor servís. Then he said, who do you work for? Y él me dijo, ¿para quién trabajas? You, Lord, I work for you. Para ti, Señor, trabajo para ti. He says, stay at this job. Y me dijo, quédate en este trabajo. So I thought, all right, I passed the test.
Así que yo pensé, bueno, pasé la prueba. Maybe next year I'll get the raise. Quizás el otro año sí obtenga un aumento. Nope. No. Okay, maybe next year I'll get the raise. Bueno, entonces el otro año va a recibir el aumento. Nope. No. 5 years. 5 años. Finally, Finalmente, I just said, Lord, I don't care if I ever get a raise. Señor, le dije, Señor, no importa si fracaso. I just want to do a good job. Simplemente quiero hacer un buen trabajo. I want to be faithful. Quiero ser fiel. I want to do everything that I can do Y to quiero make this hacer- company better. Todo lo que sea posible para mejorar esta empresa. Finally, my attitude changed. Finalmente mi actitud cambió. In that year, Y ese año I got a raise. tuve un aumento. You know how much it was? ¿Saben cuánto fue? 35%. 35%. 35%. 35%. I was only 15% behind, Solo estaba 15% atrasado and the Lord doubled it. y el Señor lo duplicó. Not only that, but He gave me a position Y me dio una posición bump as well. mayor también. The Lord took care of everything. El Señor se encargó de todo. 35% raise. Un aumento de 35%. My boss told me at the time, Y en ese entonces mi jefe me dijo, he goes, this is the biggest raise I've ever given in my entire career. este es el aumento más grande que yo he otorgado en toda mi carrera. I've never given anyone this much. A nadie le he dado tanto, He goes, but you deserve it. pero tú lo mereces. And I said, I don't deserve anything, but thank you. Yo le dije, bueno, no merezco nada, pero gracias. It took an attitude adjustment on my part. Se requería de un ajuste en mi actitud. 35%. Think about that for a minute. Piensen en un Think about 35%. what you're making right now and add 35% to it. That's a big deal. Piensen en lo que están ganando ahorita y agréguenle el 35%. Es bastante. And it was a huge deal for me. Y para mí fue algo muy importante. God took care of everything. Dios- Your Se encargó de todo. reward comes from the Lord. Porque la recompensa viene I'm de not Dios. saying if you have a bad boss and you stay there, the Lord's going to give you a 35% raise. I'm not saying that. Y yo, por favor, no estoy diciendo que si tú tienes un mal jefe y tú te quedas ahí, entonces recibirás un 35% de aumento. No estoy diciendo eso. What I am saying Lo que estoy diciendo is that when we recognize that we work for Him, es que cuando reconocemos que trabajamos para Él, He'll take care of us Él se va a encargar de nosotros, one way or another. de una u otra manera. I never went without food. I never went without water or necessities. Nunca se me acabó la comida, nunca se me acabó el agua o alguna necesidad. He took care of me, Él se encargó de mí and He'll take care of you the y Él same way. se va a ocupar de ti de la misma You manera. understand? ¿Comprendemos? So we have to be faithful Así que hay que ser fieles in our employer, to our employer and our employee relationships. en nuestra relación con nuestro empleador. We have to understand we are called to be servants. Debemos comprender que hemos sido llamados a ser siervos. Many people Muchas personas enter into a leadership position or into the ministry ingresan a una posición de liderazgo o ingresan al ministerio thinking that people are going to serve them. creyendo que las personas Right. van a servirles a Oh, I'm ellos. the pastor. Es que yo soy el pastor. I can collect all the tithes and everyone's just going to work for me. Yo voy a recolectar todos los diezmos y todos van a trabajar para mí. That is not correct. Eso no es correcto That is not how it works at all. y no es la manera en que funcionan las In cosas. most of the places I've been, the pastor works harder than everyone else. La mayoría de lugares que he conocido, el pastor es el que más duro trabaja. Ephesians 5, there's a reason they call it the work of the ministry. En Efesios 5 se le llama a este pasaje el trabajo del ministerio, Most godly leaders recognize that they are servants, porque la mayoría de líderes piadosos reconocen que son and siervos they work harder than most other people. y trabajan más duro que la mayoría. And if we are to be a leader, Y si vamos a ser líderes, we must also work very hard. debemos trabajar muy duro. If we will be faithful in these areas, Si somos fieles en estas áreas, in that which is least, en lo que es muy pequeño, in money, en el dinero in that which belongs to someone else, y en aquello que le pertenece a otros, in our work relationships, en nuestras relaciones de if we trabajo, will be faithful in all of these things, si somos fieles en todo esto, we will also be También. faithful in our ministries. seremos fieles en nuestro ministerio. We must
of course, be faithful. Debemos entonces ser fieles. Revelation 17, verse 14. Apocalipsis 17, verso 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Those who are with him, Los que están con Él, those who are with the Lamb. con el Cordero. Who is this? ¿Quién es este? Who is the Lamb? ¿Quién es el Cordero? Who is the King of Kings? Who is the Lord of Lords? ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? It's Cristo. Cristo. Those who are with him, Los que están con Él, with him. con Él. Not see him from a long way away saying, oh, there he is, I can see him. No aquellos que lo ven a la distancia, aquellos que dicen, sí, ahí lo miro. Those who are with him, Sino los que están con Él, next to him, a la par de Él, follow him wherever he goes. siguiéndolo a donde quiera que va. They are called, chosen, and faithful. Son llamados, elegidos y fieles. So even if Así it que is aún, our work, si nuestro trabajo our secular job, secular, we have to be faithful tenemos que ser fieles, because he is looking for faithfulness in every area of our lives. porque Él busca fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Amen? Amén. Do you want to be faithful? ¿Queremos ser fieles? I want to be faithful. Yo quiero ser fiel. I want to be faithful. Quiero ser fiel. Lord, help us to be faithful. Señor, ayúdanos a ser fieles. Another quality of a leader Otra cualidad de un líder is another one that you mentioned earlier. es también algo que mencionaron antes. Diligence. Diligencia. Leaders are hard workers. Los líderes son arduos trabajadores. The work of the ministry is difficult. El trabajo del ministerio es difícil. Therefore, it is essential Por lo tanto, es esencial for leaders to devote themselves que los líderes se entreguen to the tasks that they have been given. a las tareas que se les ha encomendado. We must be diligent Debemos ser in diligentes study, en estudiar, to prepare, en preparar, to look after the church, en cuidar de la iglesia, to take care of the flock. en cuidar del rebaño. We have a responsibility. Tenemos una It responsabilidad requires hard work. y requiere trabajo duro. It is not easy No es to fácil be in leadership. It is estar en not el easy. liderazgo, no es fácil. Many times you'll get phone calls in the early hours of the morning. A menudo van a recibir llamadas en la noche, People crying out, gente llorando, asking for help. pidiendo ayuda, And you're their only person they can turn to. y son la única persona a quienes ellos pueden acudir. It's difficult. Es difícil, It's difficult. es difícil. But it requires diligence, Y, hard work. y requiere diligencia, de trabajo duro. My pastor, when I was growing up, is a very hard worker. Mi pastor, cuando yo estaba creciendo, era y sigue siendo alguien trabajador. Like you, we had an area Y así como aquí where there había were un área tables and chairs. donde habían mesas y And sillas. if we had a special event at the church, Y si había algún evento especial en la iglesia, we would often have to set up the chairs and take the chairs down and put the tables up and take them down. teníamos que preparar las mesas, ponerlas y volverlas a quitar, ponerlas y volverlas a quitar. And at one time, there were over 300 people in our church, very large, Y big en una church. ocasión habían 300 personas ahí en la iglesia. That's a big church, Esa es una iglesia ya de buen tamaño, which grande. means there's a lot of chairs Lo cual significa que hay muchas sillas and a lot of tables to move around. y muchas mesas que había que mover. And many times, there were a group of young people who would do that task. Y muchas veces había un grupo de jóvenes que se encargaba de esa tarea. And without fail, Y sin fallar, our pastor was down there helping us. nuestro pastor estaba ahí ayudándolos. And we would always tell him, Pastor, stop. Y siempre le decíamos, pastor, ya deje, Go do something else. vaya a hacer algo más. We can take care of the chairs. Nosotros nos encargamos de esto. And he would always say, I won't ask you to do something that I'm not willing to do myself. Y él siempre nos decía, yo no les voy a pedir algo que yo mismo no puedo hacer. And that's something that stuck with me for a very long time. Y es algo que se It quedó stuck with conmigo me to this day. hasta el día de hoy. Not only was he a very hard worker, No solo era
un arduo trabajador, very diligent, diligente, but he wasn't willing to have anyone do something he wouldn't do himself. sino que también estaba dispuesto a no dejar que alguien hiciera algo que él mismo no Because he podía knew, hacer. just as Jesus said, I came here not to have people minister to me, but to minister to them. Tal como Jesús lo dijo, yo no vine aquí para ser servido de las personas, sino para servir a las Those personas. who are to be great in the kingdom Aquellos must be the servant of all. que han de ser grandes en el reino deben ser los siervos de todos. All right? You understand? ¿Comprendemos esto? Diligence, hard work. Diligencia, trabajo duro. Proverbs 12:24. Proverbios 12:24. Please read that. Okay, Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. The diligent El diligente will rule. señoreará. The lazy, El negligente o el perezoso the negligent, the lazy, ujú, will be under rule. estará bajo señorío o será tributario. In the kingdom of heaven, En el reino de los cielos there are no lazy leaders. no hay líderes perezosos. There are no lazy leaders. King David was a very hard worker. El rey David, por ejemplo, era un Moses arduo trabajador. Was a very hard worker. Moisés trabajaba duro. Joshua was a very hard worker. Josué trabajaba You duro. have a hard time looking through scripture and finding someone who was lazy. Va a ser difícil leer las escrituras y encontrar a alguien perezoso. You have a hard time looking through scripture and finding someone who wasn't working continuously. Va a ser difícil que encontremos en la escritura a alguien que no estaba continuamente trabajando. It's hard work. Porque es trabajo duro. I'm not here to sugarcoat it for you. Yo no vine aquí a ponérselos, a hacerlo Leader. parecer fácil. Being a leader is a great privilege. Porque ser un líder es un gran privilegio. It is a great privilege, Y es un gran privilegio. but it's not easy. Pero no es fácil. It is very hard work. Requiere mucho trabajo. You get very tired. Y cuando uno está bien cansado, You get very sore. bien machaqueado, And so, appreciate your leaders. así que aprecien a sus líderes Thank them for all of the hard work that they are doing. y agradezcanle todo el trabajo duro que hacen. And make sure that if you're a leader, Y, you ase- are working hard too. y asegúrense que si están en liderazgo, All right? también trabajen duro. Okay. ¿Ok? Everyone understand? ¿Comprendemos todos? Does everyone still want to be in leadership? ¿Queremos estar en el liderazgo aún? Amen. All right. Ok, Haven't turned anyone away yet. That's good. ok, entonces no he desanimado a nadie, eso es bueno. I'm not trying to scare you. No estoy tratando de infundir miedo. I'm trying to give you a realistic view. Quiero darle simplemente una There's a lot of visión realista, responsibility. porque requiere mucha responsabilidad. I'll give you an example. Por ejemplo, Once or twice a year, my wife and I come here to Central America or somewhere else, and for a week, we teach classes like this, right? una o dos veces al año venimos con mi esposa a Centroamérica y damos clases durante Either una here semana, como or estamos haciendo acá. Central America or sometimes the Dominican, depends on where we go. Puede ser aquí o en algún otro lugar de Centroamérica o en la República Dominicana, And depende. I spoke to some people in our old church. It was Y- really funny. Hablé con unas personas en mi antigua iglesia y sucedió algo muy They say- gracioso. or even, you talk to my family members as well. They don't understand, but O a veces hablo con they say, algunos "Oh, familiares you're going on a nice vacation. y ellos no entienden porque Oh, me you dicen, get to see all these beautiful countries on a nice, wonderful vacation. ya te vas de vacaciones. Enjoy your time off." Vas a lograr ver todos estos países bonitos, con lugares bonitos. Disfruta tu tiempo. Now you know, Ahora ustedes saben, because you're here the same hours I'm here. porque ustedes están aquí al mismo tiempo que estoy yo, This is not a vacation, is it? que esto no es una vacación. This is not time off. Esto no es tiempo libre. It's hard work. Es trabajo duro.
It's difficult. Es difícil. It's late. It's tiring. Es tarde, es cansado. I see some of you out there nodding off already. It's tiring. Yo ya veo a algunos de ustedes que están cabeceando porque es cansado. Believe me, I'm tired too. Yo también estoy cansado. And to hear someone say, enjoy your vacation, enjoy the tropics, enjoy the sun. Y que alguien le diga a uno, disfruta tus vacaciones, disfruta del trópico. You just kind of laugh. Uno solo se ríe. But it's such a blessing. Pero es una bendición, It is a blessing. una It's a bendición, privilege to be here. un privilegio estar aquí. But it is hard work. Pero es trabajo duro. And you know it's hard work because you're doing more work than I am. Y ustedes saben que es trabajo duro porque están haciendo más trabajo que yo. I get to teach, Yo enseño and then I get to go home. y me regreso a mi casa. You have to do all the work Ustedes se quedan haciendo todo el trabajo. and take the test and write the papers and read the books. Hacen el examen, escriben los papeles, leen el libro. That's a lot of work, isn't it? Eso es bastante trabajo. It is. Lo You're es. doing a great job. Y están haciendo un buen trabajo. And one day when you get to teach it, Y un día cuando ustedes estén enseñando, you'll be able to reproduce that, all that you've learned in other people. podrán reproducir en otros todo lo que han aprendido. It's such a privilege. Y es un Such a gran privilege. privilegio, But it's not a vacation either. pero no son vacaciones. Amen? Amén. But in order to lead, you have to work hard. Y sin embargo, You para have to be poder diligent liderar, and study. hay que trabajar duro. These notes didn't just magically appear on my iPad. Hay que ser diligentes en estudiar porque estas notas no aparecieron mágicamente en mi iPad. You have to study. Hay que estudiar. You have to spend time preparing. Hay que pasar tiempo preparando. Sunday morning when you preach. Algo, How many of you preach at your churches? algo que prediquen. ¿Cuántos de ustedes predican? Do you preach at your churches? Anybody? ¿Predican en su iglesia? ¿Alguien? Yeah. Have you ever seen your pastor come up to the pulpit ¿Alguna vez han visto a su pastor subir al púlpito and say, sorry, y decir, disculpen, I was too busy yesterday estoy muy ocupado ayer and I didn't have time to put a message together. y no tuve tiempo de preparar un mensaje? So no sermon today. Así que hoy no tendremos sermón. See you all next week. Los veo la otra semana. You ever have a pastor do that? ¿Han visto a un pastor hacer eso? You ever have a pastor do that? ¿Han visto a un pastor hacer eso? No. No. You know why? ¿Saben por qué? Because he was probably up till 2 or 3 o'clock in the morning putting a message together because he was so busy all throughout the day. Porque probablemente estuvo despierto hasta las 2, 3 de la mañana preparando un mensaje porque estuvo muy ocupada el resto de la semana. Diligence. Diligencia, Working hard. trabajar duro. That's what our leaders do. Eso es lo que hacen los líderes. And that's what they reproduce in us. Y es lo que reproducen en nosotros. Now we have to manage our time, and you do have to spend time away, go Ahora, on vacations and things. Hay que It's nice. administrar nuestro tiempo y también tenemos que ser cuidadosos en cómo manejamos. Hay que tener vacaciones y todo esto. There is a high reward for leadership. Porque hay una gran recompensa por el There's a liderazgo. high responsibility, Hay una gran responsabilidad. and therefore there's a fair amount of work. Y por lo that needs to be tanto, done. también hay una gran necesidad de trabajo. ¿Entendemos? Está bien. Yeah. It's good, right? Está bien, es good. bueno, esto es bueno. It's good to work hard. You feel Es- fulfilled Es afterwards. bueno trabajar duro porque se siente To satisfacción al know final. that you've gotten something done and you've accomplished something for the kingdom of heaven. Es satisfactorio saber que se ha logrado algo y se ha aportado algo al reino de los cielos. Isn't it wonderful? ¿No es maravilloso? And it's even better Y es aún mejor to hear people or to see people learning and studying, escuchar y ver a seeing personas them apprehend God's word estudiando, and aprendiendo, know that they're taking it home and they're sabiendo que han obtenido feeding algo, off of it and growing, que están siendo and progressing in llenos, something. creciendo. And I love it when I see people that I have taught in the past teaching a course somewhere else. Y me encanta cuando puedo ver a alguien a quien he enseñado antes, enseñando algo ahora. It's such a privilege. Es un gran privilegio. Because I can't go everywhere. Porque yo no puedo ir a todos lados. And the teachers who come here can't go everywhere. Y los maestros que vienen aquí no pueden ir a So todos we've lados. got 30 or so people in here right now. Así que tenemos aquí unas 30 y pico personas. That's 30 different places we can go. Y esto quiere decir Great. 30 y algo lugares a You donde podemos teach ir. 30 people and that's
30 more places we can go. Si enseñamos a 30 personas, It's awesome. son 30 lugares más en donde se puede llegar. All right? It's a privilege. Es un gran So- privilegio. Actually, it's time to stop. So tomorrow, we'll talk about different methods of leadership, different styles or types. Bueno, ya llegó el tiempo de terminar, pero mañana vamos a hablar de los distintos tipos de liderazgo. We'll talk about church leadership. Vamos a hablar del liderazgo en la iglesia. We'll talk about how to choose and pick a team and how to work with a team. Vamos a hablar de cómo escoger a un equipo, We'll talk about different types, or I think I already mentioned, styles of leaders, diferentes estilos de liderazgo and how to choose a staff or choose a team. y cómo escoger al personal o al equipo. Because many of us have to go and start a work from scratch, from zero. Porque muchos de nosotros tendremos que iniciar una obra desde cero. And you'll